Quizás la primera impresión que se harán de nosotros al haber escogido este tema es, ¿por qué razón se odian tanto como para querer hablar sobre políticos y la política? Y nuestra respuesta será, no lo sé, pero quisiera saber lo mismo. Pero al menos no estamos hablando de la casa de los famosos. Pero, dejando de un lado el cuánto nos podamos odiar a nosotros mismos, quisiera hablar por mí y que mi razón principal es una verdadera preocupación social. Probablemente tanto ustedes como yo crecieron con la idea de hay dos cosas que nunca se deben hablar con alguien. Una es la política y la otra es la religión. Y déjenme decirles que eso se me hace una completa tontería. El no hablar de política con tu familia y con tus amigos te lleva al país que tienes ahora. Y entonces hago las siguientes preguntas. ¿Estás feliz con el país que tienes hoy? ¿Hay estabilidad financiera o consideras que tienes oportunidades de crecimiento monetario? Si eres partidario de la actual administración o si de alguna manera tu familia o tú se ven beneficiados por algún programa de gobierno o ayuda social, tu respuesta será, pues tengo mi trabajo, tal apoyo del gobierno, una casa. Entonces creo que estoy bien. Antes estábamos peor. Entonces te invitamos a que vayas más allá de ese pensamiento, a analizar los datos que hay y sobre todo recuerda el pasado. Si no tienes presente el pasado de la política en México, no serás capaz de reconocer las tremendas cochinadas que están sucediendo actualmente, sea el político, color o persona la que esté detrás de la política. Porque todos son iguales. No hay ninguna transformación, tampoco antiguo ni nuevo PRI, nada de Alianza por México o un Va por México. Y solo hay un circo montado, los payasos ya están listos, el chiste ya está contado. Donde el circo es México y la política, los payasos son los políticos y el chiste son todas las pendejadas que hacen a diario. Solo queda explicarte por qué es gracioso. Así que, morenista, salte del plantón en el cual estés formando, deja a un lado ese morral del Che Guevara y deja de pulirle el rifle al Imacospano del Palacio. Panista, deja el rosario abajo y escucha. Priista, sácate de la bolsa lo que sea que te acabas de robar y pospone esa cita con tu amigo Satanás. Y perradista, pues nada, porque ese partido ya no existe, gracias a Dios. Esto es, ahí te va el contexto con José Luis y Santiago, dos idiotas hablando de un tema que nadie pidió, pero dando el contexto. Yeah, muy bien. Es un tema muy interesante el que vamos a hablar el día de hoy y posiblemente pues va a terminar, esperemos que termine lo mejor posible porque no quiero terminar como esos, Lo mejor posible. pues mira, muchos que han hablado de política en México, ese es el mayor miedo. Le tendría más miedo a ser acosado por los chairos, güey, que ser temer por mi vida actualmente, honestamente. Sí, también eso es cierto. Es más, los seguidores que tienen son más violentos que lo que Son, pasa en el son más, gobierno. sí, son más violentos que los criminales. Bueno, Ujú. política y políticos. Güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué nos odiamos tanto y por qué nos hacemos esto nosotros mismos? No lo sé, carnal, pero sí es un tema que realmente necesitamos debatir, necesitamos Se hablar. necesita Es una hablar de. preocupación realmente, socialmente hablando, muy fuerte. Claro que sí. Pero primero, ¿qué es la política? Vámonos con definiciones primero. Lo más aburrido primero para después empezar con los chistes, ¿no? Bueno, si es que somos graciosos. Pero la política viene de la palabra griega que sería como a nuestra romanificación política, que son asuntos de ciudades, que es la forma en que las personas viven en grupos o toman decisiones planificadas. La política consiste en llegar a acuerdos entre personas para que puedan vivir juntas en grupos como tribus, ciudades o países. Y de esa manera también explicar qué es lo que es un político. Un político es una persona que tiene poder sobre las decisiones del gobierno de un estado, una persona activa en la política partidista o una persona que ocupa o busca un cargo electo en el gobierno. Entonces, dejando en claro esa definición sobre política y políticos, sabemos que hay diferentes tipos de gobiernos. Claro que sí. Principalmente, por ejemplo, en México, bueno, en México tenemos una democracia, vamos a llamarle que es una democracia completamente libre, que en teoría sí lo es, Es un sistema pero de república democrática. sí, está un poquito nerfeadito esa democracia, ¿no? Bastante. Entonces, aquí digamos que pasar de ser de un país democrático, en teoría lo regimos principalmente por dos ideologías principales, que es la ideología de izquierda y la ideología de derecha. Así es. Quizás sea un poquito como que difícil de discernir dónde se pinta la línea para un izquierdista y para un derechista o qué son, digamos, que lo que la diferencian. Y podríamos decirles que a grandes rasgos, la ideología es de izquierda desarrolla sus políticas pensando en sociedad.
Está definida como un conjunto de personas que forman una comunidad y por eso algunos gobiernos o partidos de izquierda se definen como partidos socialistas, que Ok. ya es directamente algo distinto a la democracia, pero a fin de cuentas es una forma de gobierno su centro es en la sociedad. Tratan de hacer, digamos que todo como en comuna, como si Sí, fueran sí, sí. hippies, Sí, sí, sí. como si fueran unos hippies. Entonces, las medidas de izquierda tienen como objetivo crear el estado del bienestar que pueda beneficiarse de todas las personas. ¿Dónde he escuchado bienestar últimamente? Bienestar. ¿En qué parte he escuchado bienestar No lo desde sé, este? médico. ¿Dónde podremos haber escuchado esa palabra? Tal vez en todos los programas del bienestar, en el IMSS Bienestar, INSABI Bienestar, programas del bienestar, Todas las apoyos del becas del bienestar, bienestar, becas del todo. bienestar. Demasiado, demasiado bienestar. Como Qué, que medio fascista, qué ¿no? curioso que una de las definiciones del partido de la izquierda sea la palabra bienestar y bienestar en todos lados actualmente. Me parece un poco curioso. Medio Bueno, fascista, diría yo. Metiéndonos la palabra y aunque no queramos. bueno, y por otro lado, por ejemplo, la ideología de derecha está más centrada en el individuo y en la iniciativa privada. Los gobiernos de derecha favorecen la economía de las empresas para que éstas les generen riqueza a un país. Me suena un poco capitalista esta idea, un poco neoliberal, que también, curiosamente, la hemos escuchado últimamente demasiado en todos los informes de gobierno. Ahora resulta que el gobierno actual es ambidiestro. Ah, ahí va a entrar un punto a debate muy, muy curioso más adelante para ver quién es el presidente más izquierdista o el presidente más derechista. Vamos Ok. a ver ahorita. Pero bueno, por otro lado también, bueno, este tipo de políticas se definen como liberales porque las autoridades intervienen el mínimo posible o capitalistas porque el funcionamiento del Estado gira en torno al dinero o al capital, que es lo que más o menos lo que estábamos diciendo. Ok. Entonces, dejando atrás estas aburridas definiciones, vamos a enfocarnos en nuestra experiencia. Ahora sí vamos a hablar de lo que vamos a tener, porque sí, muy bonitas las definiciones y todo, pero ¿cuál es la realidad? Si creciste en una familia pensante o que te trataron de inculcar el hecho de que tuvieses un juicio razonable, un juicio aceptable, quizás siempre escuchaste que todos los políticos son lo mismo y que si alguno hace una cosa buena, de seguro hay como 10 cosas malas detrás, entonces prácticamente todos hacen sus cochinadas, simplemente tienen como una faceta, vaya, pero no distingues un político de otro. Para ti, generalmente, y para la experiencia de un mexicano consciente, creo yo, que sabe definir que todos los políticos hacen las mismas cosas. Sí, La sí, única sí. diferencia es que cambian de color, cambian de partido, se brincan de un lado a otro, pero sigue siendo lo mismo. La política no ha cambiado mucho en los últimos años, a pesar de lo que muchos podrían creer. Entonces, ha habido ahorita una percepción buena, por ejemplo, de este último sexenio en el que estamos presente, por decirlo mínimo, pero hay ejemplos de muchas cosas que vamos a estar mencionando a lo largo del podcast, Ujú. que hacen referencia a que hacen una cosa bien por hacer 10 mal. Entonces, el que haya una diferencia entre partidos, que haya una diferencia entre personas, eso no existe. Eso no existe ahorita y eso es lo que vamos a estar pasando un poco más, ¿no? Muy bien, en mi experiencia, mira, me he puesto a platicar con familia, con amigos, más que nada para estar bien preparado y ver varias perspectivas. Y me puse a recordar cuando yo era más joven, tenía como 8 o 10 años, mi papá siempre estaba hablando de política, de los debates, de todo lo que salía en la televisión respecto al candidato, al presidente o lo que hubiera. Y a mi papá siempre tenía una frase para referirse a los políticos. Ajá. Y él decía que en el apellido llevaban la penitencia. Ok, O a sea, hace ver. que iba a haber alguna consecuencia. Y él lo decía desde un presidente que tuvimos, Luis Echeverría. Luis Echeverría Ujú. fue un químico, un gran químico que tuvimos en México, porque tuvo la grandiosa habilidad de convertir el peso en mierda. Y esa era la hermosa frase que decía mi papá. Y decía, a partir de ahí, todos los candidatos, todos los presidentes que hemos tenido, en su apellido llevaban la penitencia. Oh, me salió mago. Salió un mago, güey. Un mago, bueno, de este todavía no empezamos con el mago, pero, por ejemplo, José López Portillo tenía una gran frase. Él decía que va a defender el peso como un perro. Y como Ajá, buen perro, lo defendía desde su portillo. Y era José López Portillo. ajá. Portillo es un sinónimo de puerta, o sea, él nada más defendía Ajá, de su sí, sí, puerta para sí. atrás. ¿Ok? Ya, 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 sus propios intereses. Y ahora sí vamos con el mago. Ok, a Miguel ver. de la Madrid Hurtado. ¿Qué crees que hizo? Aparte de robar dinero,
Pues hurtó Pero, un chingo de vidas. pues también, sí, eso Me salió se mago el robó. güey. Salió mago, güey, desaparece gente, güey. Ah, qué pedo. Y luego tenemos uno de los más polémicos de toda la historia. Salinas de Gortari, Nuestro quien se engortaría corazoncito. los bolsillos a costillas de México. Es el Mm, innombrable. güey, ese vato me da miedo, güey, de niño. No, Sí está feo, no, o sí. sea, sí está feo, independientemente de que está feo, güey. Lo que pasa es que es normal que de todo político, al menos aquí en México, se hagan como este tipo de máscaras de látex. Sí es cierto. Entonces yo me acuerdo de que esa máscara había una aquí en mi casa, güey. ¿Por qué? No sé cómo llegó. En mi familia no era priista en ese tiempo, o sea, no sé dónde chingado salió esa máscara, güey. Y de repente yo me la. ¿Te acuerdas de la escena, güey, en Malcolm en el medio, donde el enemigo de Dewey es un gnomo de jardín? Sí. Bueno, de repente yo iba llegando a la casa, güey, estaba la máscara ahí, yo así como, ¿qué pedo, güey? Tu enemigo era una máscara de Mi, Salinas. mi enemigo era una máscara de látex de Salinas de Gortari, güey. Estaba fea, güey, de repente topártela en la casa. Dos. No, imagínate, llegar a tu casa y toparte a Salinas de Gortari. ¿Qué está haciendo aquí? Ya no es tu casa. Sí, Llevándose todo completamente. vino a marcar territorio con la máscara. Y luego de Salinas tuvimos a Ernesto Cedillo, quien se consideraba fue el héroe, el que vino a hacer el cambio. Hizo un gran cambio. ¿Sabes por qué? Un héroe. ¿Por Porque qué? gracias a él, todos los mexicanos decidieron ya no votar otra vez por el PRI. Logró Y el cambio el gran cambio que hizo, o sea, él hizo que, o sea, esa ideología, él terminó el imperio del Sí, PRI, porque todos los que dijimos antes, 70 años de PRI en el 70 poder. años del PRI, o sea, de un mismo partido en el De- poder. O sea, literalmente el PRI, aunque no lo hayamos querido, fue una dictadura forzada. prácticamente por eso dijimos, entre comillas, hace rato, México tiene una democracia, pero pues es una democracia metida con calzador, porque la verdad es que esa definición yo creo que muy apenas entra rozando, o sea, pasando de panzazo como definición de democracia. Sí hay ciertas cosas que sí te hacen pensar, estamos en una democracia, es algo socialista, es una dictadura, o sea, Capitalismo, o de sea, qué tenemos va muchas cosas aquí. exactamente. Nos ha pasado de todo, güey, Es aquí en un México. revoltijo, pero Es pues un algo se revoltijo, está haciendo. Y bueno, y exactamente. ahora, ya se terminó el PRI, viene el PAN, La era del pan. la era del PAN. Era cortita, pero la era del PAN, chiquita, pero Pero es pues bonito. bonita la chingada. Tuvimos a Fox Es cierto. Quesada, el zorro astuto que se llevó su buena tajada. Mira, en el Ujú. nombre teníamos el Fox. Ok. Ya un refrán, güey. Felipe Calderón, quien nos entregó en caldo al narcotráfico, literalmente. Los pozoles, Los pozoles que hacían, los pozoles humanos. ándale. Y Y luego tuvimos y no, ¿cómo diríamos? Al gran erudito de la política, Enrique Peña Nieto, nuestro Peña bebé. quien dejó el país con deudas hasta los nietos, así de jodido. Sí, Y por jodito, último, jodito. y no menos importante, López Obrador, quien apoyó al trabajador, pero jodiendo al empresario y al emprendedor. Y al trabajador, Y también de una pero vez de ya paso al trabajador. a largo plazo fue el trabajador. Pero sí, fíjate, sí es cierto. ¿Qué maldición tendrán los presidentes con sus apellidos y que pueden calzarle como payarle como tú dices, la penitencia dentro del apellido? Ahora me preocupa, ¿cuál será la penitencia que nos traiga Sheinbaum? Shane Baum. Sheinbaum. No Shane sé. Baum, Baum. Baum, Baum, Eso Baum. No, significa no que es sé, el güey. principio de que no sé, De los Shane se va a chinos, convertir, los chinos van a venir a gobernar no sé. México. Pues mira, Digo, se metieron muy es- fuerte a Tampico, no sé si sabías. ¿los chinos? Los chinos, ¿no conoces esa historia? No. A Tampico, cuando llegó una refinería, se llenó de chinos, todo Tampico Puro estaba trabajador chino. puro trabajador chino. Me siento ofendido. ¿Por qué traen chinos para trabajar en una refinería, güey? Que se supone es mexicana. Porque estamos muy pendejos, güey. Mira, la realidad uno no sabe, pero después de eso, mira, ninguna tormenta volvió a tocarme. Esa zona, Qué buen punto, güey. Los chinos algo hicieron, güey. algo hicieron los chinos. Unos Algo dicen que hicieron son en chinos, Tampico. otros dicen que son aliens. Porque siempre se desvían como a la altura de Tampico, güey, todos Sí, los huracanes, güey. quién sabe qué habrá sido, pero O algo lo- hicieron los chinos. ¿Será que los chinos son los aliens? O tal vez son los mapaches, quién sabe. ¿O se trajeron a los mapaches los chinos, güey? No, ya estaban aquí los Ah, mapaches. ok. Ah, bueno. Pero bueno, eso es lo que decía mi papá, que todos los políticos en su apellido llevan la penitencia. Por eso me decía, mira bien Exactamente. por quién vas a votar. Y lo vi en las elecciones del 2012. Cuadri como que no cuadra. Y son todos los que me acuerdo, porque realmente, bueno, lo Cuadri. estaba la mota. Ah, no, pero esa fue antes.
Ese fue en la Ah, sí, elección, sí, ese fue en cierto. la elección de donde quedó Peña Nieto, güey. Sí, De que cierto. estaba Josefina Vázquez Mota Mm, y ya no me acuerdo de alguien más, sí, güey. es como que ciertos Eh, políticos eh, llegaban a... en la pasada, güey, de perdido estuvo divertida, güey, porque estaba el Bronco, güey, estaba José Antonio Meade, eh, El Bronco, mira, se metió en puras broncas. hasta el bote terminó, la Hasta en el verdad. bote terminó. No le Este, mocharon las manos. estaba nuestro Ricky Riquín Canallín y Este güey estaba se desapareció. nuestro buen López Obrador. Ya apareció, güey, regresó en ¿Ya? forma de fichas. Espera, Regresó- re- ¿literal lo hicieron ficha o a qué te refieres? no, ya lo ficharon como senador, güey, ahora. Ah, ok. Sí, y de hecho es real, pero va a estar Ok. como senador ahora, creo. O va a estar buscando para ser senador, alguna de esas cosas. Pero bueno. Pero sí, la experiencia que hemos tenido con políticos, digo, pues tampoco, ¿cuántos sexenios hemos vivido? Mira, a nosotros nos ha tocado vivir, creo que, Conscientemente. bueno, conscientemente yo diría que nada más tres. Tres Los sexenios. últimos tres sexenios, que es el sexenio que va desde Vicente Fox, no, perdón, de Felipe Calderón, Sí. el de Peña Nieto y el Ujú. que es ahorita de, De de, Obrador. de Obrador. Sí, Que porque Fox nos curiosamente, tocó el niños nada más. sí, porque los demás, por ejemplo, Fox nos tocó muy de niños, todavía nos llegó, en teoría nos llegó a tocar Echeverría, pero pues, oye, eres un No, niño no, de kinder. Sí, no manches. A sí, ver, ¿cuántos son? Son bueno, a mí seis. sí. Bueno, pues tal vez a Ay, ti. 2 años de diferencia, gente, o sea, ni que tampoco fuera a haber tanto cambio en 2 años, no mames. Pero creo que sí Un, o sea, dos, creo que te llegó a tres, tocar cuatro. como los primeros No, 3 años. ven, a nosotros nos llegó Salinas, cabrón. Son Hasta 30 Salinas. años. Por 6 años por eso. cada uno, 5. Y Salinas son. O sea, pero cuando estaba Cedillo todavía eres niño. Sí, pero dijiste Luis Echeverría. Ah, por eso. Bueno, por eso, Puya, güey. no. Yo ¿Cómo, decía cómo sé Cedillo, que no güey. eres un viajero Yo en el decía tiempo? Cedillo. Cedillo. O sea, desde Ernesto Cedillo, Ah, sí. Quesada, Calderón, Peña Sí, sí, Nieto y sí, sí, Obrador. sí. Desde que te fuiste hasta Echeverría y dije, "Ah, chinga, Chinga, ¿cómo, chinga, chinga, cómo chinga. sé que tú no eres un maciosare?" No podrás saberlo. Bueno, el Pero sí, punto es de que sí, conscientemente nos ha tocado tres sexenios. Y curiosamente, estos últimos tres sexenios han sido todos de partidos diferentes. y bien El, polémicos. y cada uno tiene su dónde agarrarse y de dónde no. Pero el primer sexenio relativamente consciente que tenemos fue el de Felipe Calderón. Ujú, Yo en ese tiempo no podía votar aún, todavía tenía creo que 17 años, entonces todavía no estaba como que en margen de votar, pero bueno, ya eres un adolescente entrando a un poco a tu universidad, entrando a todo este mundo relativamente adulto, entonces ya eras más o menos consciente de la política, vaya, de sí. perdido, escuchabas a lo mejor lo que decían en tu casa, veías las noticias y veías el nombre de Felipe Calderón y bla, bla, y todo eso, ¿no? Entonces, esas elecciones, 2012, 2018, que fueron las últimas, la 2012 fueron donde quedó Peña Nieto. En estas elecciones ya teníamos edad votante, ambos, Ujú, ¿verdad? Sí, entonces ya podíamos votar, ya pudimos elegir, digamos, como presidente por primera vez. Y en la segunda fue la del 2018, que fue la de donde quedó como electo el presidente actual, que es Andrés Manuel López Obrador, que ya va de salida, ya se va acabando su sexenio, es parte de lo que hacemos, por lo cual este podcast. me acuerdo de en su momento, de este señor, el Obrador, que un vecino, bueno, el papá de una amiga, decía, eventualmente vamos a terminar poniendo a este cabrón como presidente. Y él decía, ¿pero por qué? Por el puro morbo de ver qué es lo que está haciendo. Porque ese güey tiene poniéndose en la presidencia desde Fox. Tiene 18 años de candidato, güey. Uno diría que te puedes dar por vencido de perdido después de la segunda intento, güey, pero no. No, Él todos. dijo, no, voy a seguir hasta que sea y por lo míos me haga. Así que, bueno, solamente para haber aclarado eso, es por eso que vamos a hablar y enfocarnos principalmente en esos últimos tres sexenios, porque somos los que vivimos, son la transición de tres partidos diferentes y somos en los que de periodo tuvimos una conciencia de poder saber qué es lo que estaba pasando en el país. Son los que al menos conocemos. Exactamente. Entonces, para que no salga algún fulano por debajo de una piedra diciendo que por qué no vamos a hablar de todo lo que hizo Fox o por qué no vamos a hablar de lo que hizo Cedillo o Salinas y el priismo que prácticamente regió todo el siglo XX, Principalmente porque no sabemos. principalmente porque tampoco habíamos nacido, güey, o sea, deja ser un pinche zarrapastroso, o sea, éramos niños que nada más estábamos en el recreo tratando de jugar a ver cuántos tazos nos íbamos a ganar, güey, ese día en el recreo. Me valía O tres sea, hectáreas. nos valía pura madre, güey, o sea, honestamente. Entonces, vamos a hablar del pasado y vamos a hablar de cifras, pero no queremos extendernos tanto. Si quieren saber más, pues léanse cualquier artículo en internet en el que van a encontrar toda la información que van a querer. Entonces, ¿qué vamos a remarcar entonces de esta época? Mira, por ejemplo, a mí me gustaría remarcar que se hacía mucho hincapié a la frase, y esta era una frase
muy, 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 muy fuerte cuando yo empezó la etapa de las elecciones. Tu voto cuenta. Y todavía se dice en México. Dice, cuando la realidad era que no importaba por quién votaras. Pues cuando tocó mis primeras elecciones en el 2012, yo estaba emocionado porque ya voy a poder votar, de algo va a servir esta Ajá. credencial. Y me toca ver los debates y no, no te miento, era como ver una serie de simios agarrando caca y aventándosela uno al otro. Digo, sin agraviar a los pobres simios, porque pues hasta eso Estoy en un zoológico, ¿caso? tiene, tienen una cultura un poquito más civilizada todavía que los políticos, pero sí eran debates, era mucho, mucho conflicto, ni siquiera eran debates buenos, los Ajá. mirabas, era la casa de los famosos de nuestra época. Era la casa de los famosos que estaba en la televisión abierta, güey. Es la que podíamos ver. Porque mira, me acuerdo cuando yo era niño, a mí me frustraba los informes de gobierno, me causaban, porque pues yo dice, estaba viendo mis caricaturas, ¿por qué me quitas mis caricaturas? Yo no quiero ver esto. Sí, Y ya cuando crecí dije, maldito ok, ok, multimedia este odio. ya, ya tengo que tomar cierta responsabilidad, obviamente. Y veo que son un montón de vatos que le voy a cortar la mano a quién, que Ricky Canallín, que Ese puros fue el último. sobrenombres Es que pendejos. ese bueno, ese último, güey, perdido era bueno, güey. Por eso, güey. Había chiste, güey. Había algo de lo que te podías reír, te motivaba a querer verlo, güey. Ese últimas elecciones, güey, esos últimos debates estaban tan de hueva, güey. O sea, estabas viendo por un lado a Sheinbaum, güey, la persona más seca del mundo, güey. O sea, tiene cero encanto, cero chispa, güey. Del otro lado, del PRI. ¿Quién era el PRI? No me acuerdo la otra señora a la que, curiosamente, por alguna razón en las redes sociales las ponían como pareja. Ah, sí, cierto. Era la de PAN. Sí, Sí, porque era la alianza PAN, PRI, PRD y chinga de pendejadas más. Entonces, esa era. la alianza de bastantes, no me acuerdo cómo se Sí, llamaba estaba tratando de la acordarme señora del. que se cayó en el scooter, güey. No me También se cayó acuerdo de la escuta. cómo La se señora de llama. las gelatinas. Xochitl Ándale, Gálvez. ándale, la Xochitl, la que se... Pero bueno, era Xochitl Gálvez, que pues también no es como que se trataba de hacerla chistosa de repente y no le salía. Y pues era una señora panista tradicional que Súper no le tradicional. encontrabas mucho chiste. Y del otro lado estaba Maines, Maines, Maines El vato que presidente. siempre estaba así en las candidaturas. Güey, no, o sea, este debate estuvo bien horrible, güey. Pero bueno, antes de continuar, sí quisiera aclarar entonces que vamos entonces a estar hablando todos estos puntos desde nuestra apreciación personal, Sí, porque vamos a estar dando los que nosotros apreciamos, vamos a estar dando algunos datos, sí, de cifras y todo eso que sí son oficiales y vamos a dejarles como que hay información sobre dónde sacamos estas cifras, pero si quieren información precisa y concisa y a saber hasta el mismo detalle de todo lo que pasó en el gobierno, pues para eso léanse algo. O sea, nosotros estamos aquí informando lo pendejo. ey, pero Entonces, informando, pero informando y con informando, cifras. nunca desinformando. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre los puntos apreciativos de cada sexenio de los que precisamente estamos hablando. Por ¿Ok? ejemplo, el de Felipe Calderón Hinojosa. A mí me gustaría definir este sexenio como el sexenio de estabilidad. Y ¿Ok? vas a decir tú, ¿estabilidad con Felipe Calderón y su guerra contra el narco? De cierta P, manera sí hubo, pero fue estabilidad económica. sí. Y aunque salga algún chairo quejándose de que estamos diciéndole que él tuvo estabilidad financiera, vamos a hablar por lo siguiente. Si no se acuerdan, en el sexenio de Felipe Calderón, que fue desde el 2006 hasta el 2012, hubo una crisis financiera en el 2009, en la Sí, que sí hubo bastantes afectaciones a lo que fue la economía mundial, no nada más en México, y aún así pudimos asegurar relativamente un buen estado financiero, un buen Producto Interno Bruto y un pequeño, pero aún así significativo crecimiento económico, que fue como ujú, del 1.5%. Déjame estar seguro, ¿sí? Entonces, a pesar de todas esas crisis, supieron manejar esa crisis económica. ¿Y a qué se debió? A un solo hombre, a nuestro buen Agustín Carstens, güey. Ese ándale. gordito que de seguro huele a donitas Bimbo, güey. Pero, güey, qué bueno es ese cabrón, güey, para los números, güey. Primero me parece que a él lo habían nombrado, estaba en un cargo de vigilancia económica en el Banco de México y después fue director del Banco de México, güey. Ok. O sea, esta persona, Agustín Carsten, tiene una experiencia en lo que es las finanzas increíble, güey, y fue parte de lo que también ayudó a que no tuviéramos una devaluación del peso tan cabrona, güey, y que no estuviera tan gacha la crisis económica. O sea, nos ayudó a lidiar mucho de eso. O sea, supieron escoger la persona adecuada para el trabajo basándose en que él tenía la experiencia suficiente para precisamente evitar una crisis económica. Ok. Entonces, ahí de entrada tuvimos esa estabilidad en la que sí hubo
una buena elección de personas en base a sus experiencias, no nada más al dedazo o al compadrazgo. Aunque salga cualquier persona resentida de decir que hubo muchas otras cosas, sí, y ahí les van. Con Felipe Calderón estuvo la polémica guerra contra el narco, una guerra la cual no fue bien planificada y pues prácticamente dio inicio desde que empezó el partido, el mandato de Felipe Calderón. Y también antes de que empezaran con la guerra del narco, hubo bastante problemática. ¿Por quién será? Por Andrés Manuel López Obrador. Porque las encuestas, perdón, los resultados de las votaciones fueron los más cerrados que tuvimos en la historia de México. La pequeña diferencia que hubo con Felipe Calderón tuvo 15.284.000 votos, que fue el 35.89% de los votos totales, respecto al segundo lugar, que era AMLO por el PRD, coalición que también va con el PT y Convergencia, que tuvo 14.756.350, es decir, un 35.31%. Solamente había 0.58% de diferencia entre el ganador y el segundo lugar, güey. Ok. Entonces, no sé si te llegas a acordar que en ese tiempo Andrés Manuel López Obrador ya estaba diciendo que él iba a reconocer su derrota solamente si llegaba a perder por menos del 1% de los votos. Ok. Perdió por menos Menos del del uno por 1% de ciento los votos. ¿Y quién es el que la hizo de pedo? Andrés Manuel. ¿Y quién hizo su plantón? Recordemos esa épica y hermosa frase. Voto por voto, cajilla A por Casilla por cajilla. Casilla, quien hizo su plantón por 6 años, quien se nombró presidente legítimo por 6 años. Vaya, ¿quién le diría que la persona más grillera que pudimos haber encontrado en 2012 seguirá siendo un grillero en 2018? No lo vi venir. ¿Quién lo pensaría? ¿Quién lo hubiera pensado, güey? Entonces, también hubo muchos otros escándalos como la guardería ABC, que sí fue Sí, una estuvo verdadera muy fuerte. tragedia, el problema de la guardería El ABC, que incendio. también se vio relacionada a una prima, me parece, de Felipe Calderón, que era la que estaba a cargo de ese tipo de guarderías como Mm. directora. Entonces, todavía fue más polémica el caso, o sea, eso sí, no es inexcusable. Problemas con la plataforma petrolera de Sumacinta, fue cuando se encontró también una de las más grandes fosas clandestinas que en ese tiempo se encontraron en San Fernando, aquí en nuestro estado, en Tamaulipas, Cuánta polémica en nuestro estado. que hubo 72 migrantes que por desgracia que se encontraron los cadáveres de 72 personas inmigrantes. Entonces, ya era una de estas narcofosas que se empezaron a hacer un poquito más populares a partir del sexenio de Calderón, porque pues cada vez se iban encontrando más y cada vez eran de más cuerpos. Y mira, para hacer un pequeño paréntesis ahí, durante esa guerra con el narco, lo que fue Calderón creó, bueno, hizo que en San Fernando se volviera un pueblo fantasma. Como te estaba diciendo, que San Fernando se volvió un pueblo fantasma. Sí, Yo tenía sí, familia sí, sí. viviendo ahí, bueno, creo que todavía viven ahí, realmente no estoy seguro porque tiene mucho que no me comunico con ellos, pero esas zonas, literal, muchas personas la fueron abandonando. A mí me llegó a contar Gacho, una expareja que bastante. tuve que tenía tíos viviendo allá en San Fernando y que a la carnicería que tenían ellos, literal les llegaban con cuerpos humanos y les decían, vas a vender esta carne. No era pregunta. Literal, así ¿En les serio? llegaban. Sí, bien, bien drástico. Ella me decía, no podemos salir o sea, no podemos ir de viaje. No te dejaban salir, Si no ¿no? te dejaban salir. Y ella me decía, no podemos ir de viaje a ciertas zonas, al menos yo no puedo viajar, me decía ella, porque mi familia está fichada. Y yo, Güey, qué fuerte. Y sí, pues obviamente había muchas restricciones en esa época. sí, no, yo me acuerdo también de San Fernando que eso ya no fue durante el sexenio de Calderón, pero yo me acuerdo que sí llegué como quiera a viajar años después, ponle tú unos 10 años después, ¿no? Después Ujú. del sexenio, o unos 8 años más o menos. San Fernando sigue estando solo, güey. O Sí, está sea, de la chingada. ya no regresó la gente, no, desconozco honestamente porque no vivimos ahí, yo no tengo una persona directa ahí como para que me cuente qué tan feo está la situación del crimen organizado, pero yo me acuerdo que era como casi la mitad de la ciudad mínimo, o sea, estaba vacío, eran terrenos baldíos, eran casas abandonadas, eran edificios que estaban a medio construir o nunca terminaron o destruidos. O sea, era una ciudad casi, casi en ruinas, güey. O Sí, sea, se volvió una zona de guerra. porque no había casi nada de gente, güey. Entonces, por eso les decimos, claro que hubo, cosas malas. Hubo 121.600 asesinatos durante el sexenio de Calderón, que de acuerdo, por ejemplo, a comparación del sexenio anterior, que también fue un gobierno panista, que fue el gobierno de Fox, hubo 60.200 asesinatos de personas. O sea, hubo un poquito más del doble de asesinatos de un sexenio a otro. O Sí, sea, pues las bastante. muertes se dispararon bastante.
Y estamos hablando del mismo partido, en teoría, más o menos las mismas ideologías. La única diferencia fue que fue la guerra como contra el narco. Pero Ujú. después esta guerra contra el narco no fue bien planificada, no hubo tiempo de planificarla bien, perdón, y pues salió mal, precisamente. O sea, y eso fue las consecuencias de haber Ujú. tomado esas decisiones. También Que tomar en cuenta que en este caso ambos políticos que tuvimos, Felipe Calderón y Fox, ambos eran del político tipo empresario, que se sí, enfocaban en los negocios. sí, es precisamente esa como ideología capitalista que les estábamos mencionando, que en teoría es el paso, el lugar fundamental o lo Sí. fundamental de la ideología de derecha, se supone. Pero sí, se enfocaban mucho en los empresarios y todo eso. Entonces, en teoría, esta guerra para el narco, por decirlo entre comillas, porque siempre va a haber ahí otros datos, que era para precisamente asegurar un futuro para esos empresarios, Ujú. porque era tratar de ser un país relativamente seguro, lo cual no le salió bien. Entonces fue un país más inseguro durante ese sexenio. Decimos, se duplicaron los asesinatos, pero esa era la intención, según preservar entonces el estado bien para que pueda, digamos, que venir empresarios e invertir. Sí, porque mira, te pongo un pequeño contexto. Yo estuve trabajando en maquiladora, como ya lo he dicho en varias ocasiones. Me tocó hablar con pues altos rangos dentro de la empresa Ajá, y me decían que aquí en Matamoros el narcotráfico pedía cobro de piso a las a las maquiladoras. maquilas, güey. Muchas Sí me acuerdo maquilas de se eso. fueron de aquí Ujú. de Matamoros por esa misma consideración. O sea, te estás diciendo que llegaba un güey X y le decía al americano, dame dinero. Y el americano, what? I don't know. ¿Por qué? ¿Por why? Y ¿Tú quién entonces, eres, pinche? sí. Pinche Entonces, zarrapastroso, las ¿y tú empresas quién lo que eres? hacían era, vámonos. Y cuando me fui a Pues claro, Reynosa, güey. me contaron historias de cómo mataban a empresarios, a mismos gerentes de maquiladoras por pedos que tenían ahí. Yo como que, a la Sí. madre, eso está muy Es que fuerte. sí estuvo bastante inseguro. Y esas fueron las consecuencias a lo mejor de haber empezado una guerra contra el narco. Y fue una de las razones. O sea, yo diría que una guerra contra el narco no está mal si estuviera bien planificada. El chiste es que aquí se hizo con las patas, güey. O sea, no supieron cómo empezarla, no supieron bien cómo terminarla y se dieron cuenta que nos estaban sobrepasando. Pues Entonces, sí. las consecuencias, pues va a ser que va a ser un resultado catastrófico. No va a ser un Imagínate que resultado. vas, corres, le pegas a un avispero y te quedas ahí parado. Sí, a huevo, ya Exactamente, gané. exactamente. Esa es una buena analogía de ir a pegarle al avispero sin saber lo que te va a esperar. O sea, Mm. bueno. Otra cosa que relativamente podría decirle que más o menos se manejó relativamente bien fue la pandemia del H1N1, la influenza. Eh, no diría que es algo similar a lo que fue el COVID, por ejemplo, porque es una escala muy diferente, pero relativamente se manejó bien esa pandemia, esa epidemia, perdón, no fue pandemia. Esa pasó aquí en local, por así decirlo, en México, no fue mundial, pero sí estuvo el país en cuarentena, incluso. Me acuerdo que yo estaba en la prepa todavía y nos mandaron 2 semanas, me parece, creo, a casa, así que no Sí. estuviéramos saliendo de todo eso para precisamente evitar contagios. Y fue relativamente un manejo más aceptable, no hubieron tantos muertos, no hubo tanta pérdida, no afectó tanto a la economía, pero bueno, también estamos hablando, como dijimos, de una epidemia, no una pandemia, que es muy Sí. diferente el impacto que tiene. Entonces, bueno, dejando las pocas cosas relativamente positivas que manejaron el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, vamos a pasarnos al de Enrique Peña Nieto. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando entró Peña Nieto, desde mi perspectiva familiar, en mi familia estuvo, no sé por qué, pero estaban con el de, ¿por quién vas a votar? No vas a votar por este. Asegúrate de votar bien. O sea, ya estaban más concernados por quién íbamos a Sí, votar. Ok, exactamente. Y cuando yo les decía, honestamente, en estas elecciones yo voy a declinar mi voto. Voy a ir a la casilla, pero le voy a poner voto nulo. voto nulo. Y me Ok, decían, no, porque eso no va a llegar a nada. Les dije, miren, ya sabemos quién va a ganar. Y esa frase la sigo manteniendo hasta el día de hoy. ya Ya sabías quién iba a sabíamos quién ganar. iba a ganar. Un cierto candidato con un peinado especial y un carisma nato. Él sí tenía carisma, Él güey. sí Era tenía guapo, carisma. güey, es guapo el vato. Bueno, pero eso es algo irónico, güey. O sea, por ejemplo, les platicamos hace rato que el PRI tuvo prácticamente una dictadura de 70 años en el poder. Dejaron 12 años de votar por ellos porque fueron 2 sexenios del PAN Sí. y volvió a regresar al poder, güey. Te dirás, ¿por qué, güey? O sea, si es que a lo mejor alguien nos ve de otro lado, de algún otro país, ¿por qué chingados vuelves a lo mismo después de haber salido de ese pinche bache? No había nada más. Pues es que estaba guapo, güey. O sea, Tenía un buen peinado. se veía guapo, se salía con madre en las Mira, cámaras. me gustaría decir que lo que decimos es broma, pero en las encuestas literales estos Ajá. eran los argumentos. La doñita en casa, güey, casi siempre votó por él porque era guapo, güey, porque tenía carisma.
esa fue una de las razones por las cuales votaron por Enrique Peña Nieto. O sea, ahí se dan cuenta del tipo de calidad de elecciones que tenemos. Pero también hay que ver los candidatos con los que tenía, güey. Tenía Cuadri. Tenía. Que te acuerdas de su pinche van fea de de Alianza, no me acuerdo cómo se llama el partido de ese güey. Bueno, me acuerdo de sus comerciales que eran, vato, eran una parodia de de Sí, las elecciones, porque ponía a un Peña Nieto, ponía a otro candidato, y estaban como que Cuadri era el superhéroe y los sí. demás eran como unos Mira, pendejos. tenía unas buenas relativamente propuestas porque era de los más jóvenes también dentro de las Sí. elecciones. Pero pues no lo ibas a pelar, güey, si estaba por un pinche partido de 3 pesos, güey, que no tenía relevancia política en el país. Es uno de esos partidos rémoras que prácticamente se crean para sacar presupuesto y que si no logran los votos necesarios al final de las elecciones, pues desaparece porque no tiene ni siquiera popularismo, lo que le pasó al PRD ahorita. Ujú. Pero bueno, Cuadri pasó sin pena ni gloria. Y pues la otra con la que iba era Josefina Vázquez Mota, güey. Vamos a darle iPads a todos los estudiantes. Y así hablaba ella. Sí, güey, era una mujer también sin carisma, güey, apagada. Podrá a lo mejor representar que perdió no regresar el PRI, güey, pero, varga, o sea, la veías y tú dices, Es que no. mira, digo, vuelvo a lo de los apellidos. El Cuadri como que no cuadraba. Y esta, la Mota, Pues pues, esta ¿qué te vieja puedo vivía decir? iriada. No la legalizaron. Sí, pero bueno. Y a pesar de lo que muchos podrán decir y de lo que estamos criticando precisamente, estamos haciendo el PRI con la dictadura y todo esto, yo me atrevería a decirle que el sexenio de Peña Nieto fue el sexenio de la libertad de expresión. ¿Y por qué? Te vas a preguntar por qué precisamente, güey. Pues estamos asociando el PRI con dictadura. ¿Qué tiene de libertad de expresión Iba a eso, ser güey? un comentario tan... Ah, no, pues sí, tienes razón, güey. Pero ahí te va el por qué te estoy diciendo que sí considero que es libertad de expresión, güey. Ok, Porque a pesar de toda la mala fama que tiene el PRI, güey, este fue el sexenio, a mi parecer, en el que más tuvo fuerza la prensa, güey. La ok. prensa tenía más libertad de hacer reportajes, de hacer todo, de decirle hasta de lo que se iba a morir al presidente, güey. No nada más lo insultaban a él, se metían con su familia, o sea, se metían con su esposa, le decían cosas a sus hijas. Y no hubo relativamente una repercusión directa. Ponle tú que a lo mejor pudo haber ido en la sombra, güey, pero eso siempre pasa en cualquier sexenio. Pero así abiertamente, como por ejemplo, actualmente se está viviendo con el periodismo en México, tenías la oportunidad de decirle pendejo al presidente en la televisión y no te había ninguna repercusión. Y lo hacían. No salía al día siguiente llorando diciendo, ay, me dijeron pendejo. No, no salía al día siguiente quejándose de que lo acusaban de corrupto. No salía incluso a estar llorando o, bueno, bien, no es que no estuviera bien, pero tampoco salía a recriminar a la prensa por haber insultado a su familia. O sea, relativamente había una libertad bastante marcada en la prensa. Podría ser que es el presidente al que más bullying se le ha hecho en Sí, la historia de bastante bullying, güey. México. Y bueno, tampoco él también se la ponía de pechito, pero Sí, sí, hacía cada está un cosa. poco, así, acá cada cosita nuestro Peña bebé, pero relativamente él era más abierto en ese sentido. Incluso hizo declaraciones públicas y pidió disculpas, güey, por casos de corrupción, como por ejemplo el caso de la Casa Blanca, que es uno de los que vamos a mencionar más de rato. Él pidió perdón porque sí consideró que fue un acto de corrupción, güey. O sea, admitió un error y pidió disculpas públicas, güey. ¿Cuándo habremos visto esto en este sexenio, güey? Jamás, güey, en mi vida vas a ver a Cabecita de algodón. nuestro cabecito de algodón pidiendo perdón por algo o arrepintiéndose o admitiendo un error, güey. Pues sí podríamos decir que al menos este cabrón de Peña Nieto, al menos fue honesto. Fue tratar de ser honesto. Sí, A partir del problema de la Casa Blanca se empezó a ir abajo la popularidad y digamos que ahí se perdió, digamos que la posible esperanza que tenías de que pudo haber sido un buen gobierno, pero pero se sí. trató. Siento yo que se trató. Esa fue la diferencia. Y por ejemplo, vámonos en cuanto a las cosas malas. Todo lo malo con Peña Nieto empezó desde antes de que fuera presidente, güey. Por el movimiento 132. En este tiempo se creó un movimiento 132 que era un movimiento de estudiantes que estos estaban enfocados en tratar de hacer una oposición al nuevo PRI. A partir de aquí se llamó el nuevo PRI. ¿Cuál fue la diferencia? Nada, pero lo que trató de hacer es algo que Colores más vivos. no, trató de hacer bueno, sí, un poquito más dinámico todo el color y todo eso, pero trató de hacer algo que se llamó el Pacto por México. Esto fue que él prácticamente cuando fue electo firmó
un acta a notario público de que iba a comprometerse con el país, de que no iba a haber actos de corrupción, de que va a hacer un compromiso con México y con toda la ciudadanía de sacar adelante el país. Lo cual no significaba absolutamente nada porque un contrato aunque sea ante notario público, en ese tipo de casos de elecciones presidenciales no hacía ningún cambio. Pero vaya, era una ilusión, al menos ante el público, de que se estaba comprometiendo de alguna manera con algo por escrito. Entonces, Sí, desde el movimiento 132, regresando a esto, perdón, aquí va a cómo se va a conectar. Este movimiento se empezó a formar entre varios, principalmente estudiantes universitarios que estaban en contra de él por un caso muy polémico que se dio contra el caso Tenco, que esto era cuando él fue el gobernador del Estado de México. Este caso fue en el que hubo ahí unas especies de riñas entre un movimiento que se formó que era el Movimiento en Defensa de la Tierra, me parece algo así se llamaba, ok. y en el que digamos que hubo un exceso de fuerza por parte de lo que fue el Estado, el país y la ciudad. O sea, hubo policía municipal, policía estatal y policía federal que se involucraron Ok. en esto. Hubo un asunto ahí muy grande, no quisiera entrar tanto detalles para no aburrir tanto, porque el punto fue que se usó exceso de violencia en ese caso. Él era en teoría el gobernador de ese estado en ese momento, entonces pues digamos que fue el principal señalado por ese exceso, abuso de fuerza. Se violaron derechos humanos, hubo varios casos de que varias personas la secuestraron, hubo violencia también en contra de los policías, hubo mucha violencia en contra de la población. Entonces, desde ese momento ya se hacían una idea muy mala de lo que fue Enrique Peña Nieto. Y este movimiento 132 nació principalmente de la ideología de ese caso, del caso de Atenco. Ok. Entonces, desde entrada, digamos que ya había empezado mal. Fue cuando, si te acuerdas, que Peña Nieto se tuvo que resguardar en los baños de una universidad Sí, de la Ibero, sí. que él iba a Ah, dar sí, iba a dar cierto. un discurso cuando era precandidato, cuando era candidato oficial, perdón, ya era candidato oficial, iba a dar un discurso así de campaña y los estudiantes no dejaron que entrara al teatro o al anfiteatro donde iba a dar Sí, la cierto. plática. Lo agarraron a palos Ajá, o sí, a empezó a haber ahí todo. un poquito de grilla de parte del movimiento 132 y prácticamente tuvo que refugiarse en el baño un ratito para que se calmaran ahí las cosas y luego lo sacaron. O sea, de plano no pudo dar ni la plática ni nada por el estilo. Entonces, ese movimiento ya estuvo muy marcado desde antes y aún así ganó. Pero y a esto se le sumaron ya los escándalos que hubo durante todo su sexenio, que fue lo de la estafa maestra, que esto fue varias empresas fantasmas y todo esto que se dieron entre varios gobernadores y hay políticos del PRI para robar mucho dinero. El caso de Overbrecht, que son era una compañía constructora a la que se le asignó muchos contratos por asignación directa, sin elecciones, así como le decimos que hace cuenta, por ejemplo, antes fue que escogieron a Agustín Carstens por ser en teoría el mejor candidato para el puesto que le otorgaron. Acá fue de que tú eres mi amigo, Odebrecht, sí, ten ese contrato, vas a arreglar este puente, vas a arreglar esta carretera, entonces fueron contratos de asignación directa. Y el caso más famoso, y que precisamente ya hiciste un chiste muy negro al respecto, los 42 estudiantes de Ayotzinapa. Me disculpo por ello. Esto fue, esto fue un caso muy lamentable en el que 42 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos, que iban en camino a una protesta, me parece, en un autobús, Sí. y pues prácticamente los interceptaron y los desaparecieron. Aquí, ¿cuál fue el asunto? Que pues todos culpaban que era el Estado, que fue el Estado, que fue culpa del gobierno y todo esto. Y sí, de hecho creo que hasta ahorita ya a lo mejor vamos a abordarlo en el sexenio actual porque esto continúa aún todavía sin resolverse. No hay un señalado directo, no hay un inculpado directo en la cárcel. Entonces, este caso sigue siendo bastante polémico actualmente y salió en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, ahí hubo un acto muy grande también de corrupción y esta violencia que siguió aumentando. Si con Felipe Calderón nos quedamos que había 121.6 mil asesinatos, en el sexenio de Peña Nieto hubo 156.437 homicidios. O sea que hubo 34.824 más homicidios que en el sexenio de Felipe Calderón, que se supone era el más sangriento porque hubo guerra contra el narco. Y este estaba regido por el nuevo PRI y hubo más asesinatos todavía. O sea, como tal, nos damos cuenta aquí que en vez de estar mejorando, sea el partido que sea, está haciendo exactamente lo mismo. No ha habido diferencias, está haciendo igual. Y bueno, como partes buenas, como les dijimos, hubo libertad de expresión, a mi parecer, bastante, pero también él trató de transformar a México. No sé si te acuerdas de una portada bastante polémica que salió en la revista Time, que Ah, salía sí. acá con su cara de guapo, güey, en la portada, diciendo reformando a México, porque fue el presidente de las reformas, güey. A él le pusieron, a todo le ponía reformas, güey. Hubo reformas para todo. Ay, la dichosa reforma energética.
Reforma energética, la reforma de educación, reforma hacendaria, de seguridad social, de telecomunicaciones, etcétera. Entonces, todo eran reformas, güey. ¿Cuál era la intención? La intención era buena, entre comillas, que era en teoría reformar todo ese tipo de leyes que se enfocaban en ese tipo de cosas para mejorar las cosas para los mexicanos. ¿Cuál es el asunto? Pues estaban a manos del PRI. O sea, obviamente no iba a salir bien. Todas las reformas quedaron a medias, no quedaron bien hechas. Y luego llega otro presidente de otro partido y las cancela. Entonces tampoco le estaba dando como que oportunidad para que avanzaran. Entonces, pues no llegó nada. Otra cosa relativamente que puedo destacar más o menos buena es de que se empezó a implementar más la ley 3 de 3. ¿Qué es Ok. esto? Es una declaración patrimonial. Esta ley abarcaba que se tenían que hacer declaración de intereses, comprobante de pago de impuestos y todos los candidatos tenían que elegir este 3 de 3 como una especie de transparencia de Ok. que tú tienes que decir, desde que eres un candidato a elección popular, qué es lo que tú tienes. Ok. O sea, es una forma de tratar de ser transparente con la gente, de decir, tengo tantas propiedades, tengo tanto dinero, te pago tanto de impuestos, por lo tanto, si de repente termino el sexenio con 10 veces más de lo que tenía, pues güey, algo pasó. O Algo sea, pasa. Sí. que a lo mejor también puedas obviamente omitir la información, claro que sí, güey, pero pues eso lo hace cualquiera. Y bueno, a pesar de todo esto, aún así hubo un pequeño crecimiento económico, güey. Hubo un crecimiento económico del 2.4%. Entonces, a pesar de todas las corruptelas, a pesar de todas las trans y todo eso, hubo relativamente un crecimiento económico. Pues Entonces, sí. poco a poco iba avanzando. Ahí, como le dijimos, una cosa buena por 10 cosas malas detrás. Entonces, ahí más o menos se fue dando ese tira y afloja, que pues a fin de cuentas nos aflojó más que tirarnos, pero va pasando. Pues sí. Aquí quiero dejar un punto, y es algo que siempre lo he pensado. Ujú. ¿Y qué podemos notar entre estos tira y afloja de cada uno de los sexenios? Y en lo personal, 6 años no son suficientes para mejorar un país, pero Claro que no, un solo claro que año no. es suficiente para mandarlo a la chingada. Fácil. Y bueno, fíjate que eso que lo mencionas es muy bueno, porque ahorita vamos a pasar a una época en la que ya les dijimos, pasamos por el PAN, pasamos por el PRI, y actualmente estamos en un gobierno por parte del partido de Morena. Entonces, el candidato de Morena de estos últimos 18 años ha sido uno solo, que es López Obrador. Entonces, estos 18 años, como candidato López Obrador era, si bien sí era un grillero, yo siempre he pensado que es un grillero. O sea, siempre ha El estado Chairo buscando original. el Chairo cero, el paciente cero. Siempre ha buscado la polémica, pero como político en campaña, güey, era muy bueno, güey. Tenía mucho impacto, güey. Sí, Hablaba de corridito. Tenía los discursos adecuados para la gente, para motivarte a que en verdad pueda haber sido un cambio. Entonces, durante todo este tiempo que estuvo en campaña y que prácticamente fue un perdedor, porque siempre iba perdiendo, tuvo la oportunidad de hacerse de un mar de gente sí. para formar su partido que lo formó hace poco relativamente, porque antes estaba por otros partidos antes. Entonces se formó Morena y fue donde agarró una fuerza política enorme. O sea, todo, ya se habían hartado del PAN, ya se habían hartado del nuevo PRI, entonces querían una transformación. Y aquí viene la última parte de estos sexenios que estamos hablando, que es la ilusión de la transformación. Ujú. Así le decidí llamar porque el sexenio de AMLO, a mi parecer, se caracteriza por la necedad, el resentimiento y la ineptitud y la cero transparencia. A Sí, diferencia de los otros partidos que fueron malos gobiernos, no los vamos a defender, pero en ese sexenio en particular, se, todos los aspectos relativamente que podían tener defendibles un poco los otros sexenios, güey, se vieron reducidos a cero en este sexenio, pues lo sí. cual es increíble porque a pesar de ser un candidato que en teoría iba en contra de todos los que pensaron ellos, toda esta ideología de derecha, a mi parecer AMLO se resultó el candidato de derecha más derechista de todos, güey. En vez de ser un partido de izquierda, güey, que en verdad pensaba en el pueblo y que en verdad tomaba como en base el socialismo para todo esto, sí llevó a cabo toda una campaña socialista todo el tiempo, pero llegó al poder, güey, y se convirtió en un derechista, güey. Capitalista, sí, En a un todo lo que da. derechista y capitalista por excelencia, güey. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la impresión a ti que te ha dado hasta ahorita, güey, el gobierno actual? Mira, empezando por algo. Andrés Manuel López Obrador, o también denominado AMLO, el viejito cabeza de algodón, quiero remarcar que él fue priista, Fue fue priista. panista, fue Güey, del PRD, compuso el himno del PRI, güey.
El vato estuvo en todo, Sí, literalmente. O sea, no puedes considerar que es algo diferente, porque en teoría su, ¿cómo dice? Su política es nueva por Morena, pero ajá, él trató de mostrar una diferencia, así como tú lo dices, una ilusión, porque decían, ah, está el socialista, está el capitalista, y él decía, yo soy populista, sí, que él era para el pueblo, y se enfocó en exactamente. eso, de ser Y popular le con el funcionó pueblo, muy bien, güey. y le funcionó extremadamente bien. Muy Todos bien. los abuelitos votaron por él. Sí, sí, eso es algo muy clave. Él se trató de relacionar con la gente y eso es relativamente bueno, güey. O sea, cuando tú eres un político, güey, un político es el ser más rascuacho y asqueroso que puedas pensar, güey, que hace hasta lo que sea para ganarse el voto de alguien. Sí, Va a comer con las doñitas a su casa, va a hacerse el pobre pasando por un charco de agua, va a hacerse a que va a las colonias más feas porque está en contacto con la gente, se y hace solo una vez lo ves pasar por tu colonia y es y durante su jamás lo vas a volver candidatura, a ver, güey. no lo Te vuelves a enseña ver. su cartera y nada más trae 200 pesitos, güey, porque él es humilde, güey, él no tiene dinero, güey, él es alguien de la gente, güey. Pobrecita criatura, güey. Sí, Pero es puras mentiras, güey. O sea, es un excelente populista sí, y lo logró. Honestamente, dentro, eso sí es algo muy positivo y voy a empezar con las cosas positivas con él, güey, porque son muy pocas. Es de que logró hacer que la gente se acercara a votar, güey. sí, La diferencia de votos que hubo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue arrabarazador, güey. O sea, arrasador completamente. arrabrazador. Arrabarazador, güey. Es más, vamos a crear una palabra nueva, Es más arrabrazador. arrasador. Es arrabrazador. Sí, no, pero fue arrasador completamente. O sea, él tuvo 55.039.913 votos, que fue un 63.43% de la participación de la gente, güey. Es raro que en una elección votaran más del 50% del padrón electoral, güey. Él logró que votaran más del 63%, güey. Me lo imagino como que votaron 55 millones. Cabrón, solamente hay 30 millones en México, ¿dónde salen los otros 20? Sí, o sea, ¿dónde salieron? A ver. Pero, y de esos 55 millones, entonces él obtuvo 30 millones de votos, 30.113.483. Entonces fue algo muy fuera de Impresionante. lo usual para unas elecciones. O sea, esas elecciones fueron muy movidas en ese sentido. O sea, hubo mucha gente votando, mucha gente que iba a tener su transformación con López Obrador, güey. Y no solo eso, mira, hay que destacar que su toma de protesta ha sido la más impactante Sí. en la historia, porque Ujú. vinieron personas de todo el mundo, nada más a ver que el señor le dieran su coronita y su listoncito, su Sí, su frasecita que le coronita. dijeron. Ah, pues sí le dieron una. Sí, sí, sí. De panes. Hay Pues sí. una vez que bueno, esas son ceremonias raras que esas. Pero sí, o sea, sí fue bastante, llenó mucho, había mucha gente, güey, porque en verdad estaban tratando de profenciar, sí, pese a lo que a lo mejor, vamos a decir más adelante, sí fue un momento histórico para México, Ujú. porque sí hubo mucho impacto por parte de la población y esto también ayudó a que se cimentara en el hecho de que él iba a ser una persona con la gente, como ya hemos mencionado, y por lo tanto iba a haber un cambio verdadero. Sí, Otra de las cosas positivas que logró, que a mi parecer eso también lo mencionaste ahorita, los abuelitos. sí. Logró hacer que mucha gente que a lo mejor ya no creía en la política, que ya estaban hartos del PRI, que ya estaban hartos del PAN, se acercaran a votar otra vez Sí, y que siguen apoyando incluso a AMLO. Y por eso, y eso es algo otro positivo que yo también le doy, se enfocó mucho en los adultos mayores. Trató de darles una pensión más digna, trató de darles una jubilación digna y trató de hacer que este sector de la población que honestamente muchas veces se ve opacado, los que se ve olvidado por otros sexenios, fuera respaldado por el sexenio de él. Y pues fuera de eso, pues ya, es sí, todo. ya no hizo No hay nada. mucho más, más destacable, güey, porque honestamente, Casi extingue el jaguar por poner un tren. sí, güey. O sea, eso es una de las cosas más gachas que he visto porque él se ha caracterizado por querer hacer tres cosas que después se convirtieron en cuatro. Esta historia continuará.